Entonces no hay un libro que sea una panorámica de la Jota, y la idea fue ocupar ese vacío con algunas aportaciones nuevas. Pero es a partir de principios del siglo XX cuando en Aragón la Jota va adquiriendo, digamos, un tono más popular, lejano de las élites, mientras que en Andalucía las élites andaluzas la cogen y entonces empiezan a potenciar el flamenco. Lo más conocido es el Festival de Granada con García Lorca, Manuel de Falla. Aquí prácticamente es una cosa, ya digo, de clases bajas y menestrales. La Jota puede dar de sí muchísimo durante los próximos años, ¿no? Lo que pasa es que la Jota, digamos, como dice una copla, ha sido una huerfanica, ¿no? y no la ha adaptado a nadie. La Jota no ha estado en la universidad, no le ha hecho caso el gobierno, no le ha hecho caso el ayuntamiento, y se ha mantenido un poco milagrosamente gracias a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente de los pueblos. Que a partir de los 80 me di cuenta de que la música popular española no estaba estudiada, ¿no? Ni la copla, ni el cuplé, ni la zarzuela. Y bueno, entonces empecé a preocuparme por estas cosas, pero porque no se habían preocupado otros. Siempre se dice esa frase que es certera, de que cuando uno quiere saber sobre un tema, lo mejor que puede hacer es escribir un libro, y efectivamente es así. Necesito escribir varios libros a la vez, ¿no? Porque hay un momento en que estás bloqueado y que no te viene a la cabeza y lo que te apetece es hacer otra cosa. Es una forma de vivir como cualquier otra. En todas mis actividades soy así, ¿no? Me gusta pasar de una cosa a otra, y cuanto más diferente mejor. Me canso de todo. Yo creo que todos tenemos muchas más potencialidades de las que creemos tener, y que cuando hay receptividad, cuando hay comunicación verbal y no verbal, y cuando hay entusiasmo por ambas partes, uno es mucho más inteligente y penetra más de lo que podría pretender, ¿no? Entonces las cosas hay que hacerlas con gusto. Dice el fandango: no quiero casa caída, ni paredes derrumbadas, ni casamiento a disgusto. Donde no hay gusto, no hay nada. Todos esos escritos, a mi juicio interesantes, que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida, y cuando saqué el blog, bueno, pues hace 2 años aproximadamente, pues no había nada, y ahora pues ya he publicado 200 y pico, ¿no? Y bueno, la verdad es que procuro hacerlo muchas veces, si puede ser con relación a algún acontecimiento que tenga que ver con la actualidad, un aniversario, una presentación, algo que me afecte. Y yo creo, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Un artículo que vería una persona a lo largo de un año, pues ahora en un día pues puede tener un número pues mucho mayor de visitas, y no digamos el conjunto. Seguro que después de la era digital van a venir otras eras. De todas maneras, el futuro, por muchas eras que vayan viniendo, por mucho que cambie la vida cotidiana, por mucho que cambie nuestro entorno, los problemas de la gente siempre siguen siendo los mismos, ¿no?